cómo va ese tema y cuál es la participación de la APG en la defensa de la libertad de expresión. Muchas gracias, Richard, por la entrevista, por el espacio. Pues nosotros en la APG, desde el primer momento en que se dio el caso de estos 9 periodistas sindicados de obstrucción de la justicia por sus informaciones en el diario El Periódico, pues tomamos acción, emitimos un pronunciamiento y luego inmediatamente nos convocó el Ministerio Público a una reunión en la que se trató el tema y ellos expusieron la justificación de esas sindicaciones, sobre todo la fiscal Cintia Monterrosa, que fue la que pidió al juez que se interpusiera que se investigara pues a los periodistas porque supuestamente habían indicios de obstrucción de la justicia a través de sus informaciones y a través de la columna de opinión de un columnista del periódico. Vamos a ver, obstrucción de la justicia implica que yo evito que la justicia se aplique. Sí. ¿Cómo puede ser eso? Una opinión es libre. Sí, ¿Cómo argumentó eso la fiscal? En realidad es inaudito, incluso yo lo he calificado hasta de irracional, porque... Obstrucción de la justicia es cuando una persona puede traficar influencias para que una cosa suceda o deje de suceder. O amenazar, o sobornar. Exactamente. O presentar testigos Pero yo falsos. Usar mi tribuna pública para decir lo que me da la gana, eso no tiene sentido. Sí. Eso cae de su peso. Y yo puedes influenciar en decir, bueno, yo doy una información sesgada, pero esa es mi libertad. Es imposible probar. Esa es mi libertad. Sí, si yo tengo, por ejemplo, yo soy un columnista y a mí me gusta la visión de derecha y yo hablo a favor de la derecha y de los partidos de derecha, esa es mi libertad. O ahora, si yo quiero hablar de los partidos de izquierda, esa es mi libertad. ¿Qué explicó la fiscal en ese tema? Bueno, ella no explicó mayor cosa, solo explicó el hecho y lo argumentó en el sentido de sentirse acosada mediáticamente y luego como que las informaciones estaban influyendo en el proceso en favor del periodista José Rubén Zamora, que está preso por lavado de dinero, según el Ministerio Público. Entonces, pues es un poco, digamos, injustificada, pues porque los periodistas hacen información, el columnista opina, y puede ser que opine en favor o en contra de un proceso, está en su derecho. Además, cualquier ciudadano puede hacerlo. Entonces, es muy difícil que el juez encuentre indicios, y por lo tanto, lo más probable es que el juez desestime. Eso es lo que yo creo. Ahora, ahí llegamos a un punto, y yo quiero hablar no con Byron Barrera, el presidente del país, sino con Byron Barrera, el periodista. La ley de emisión del pensamiento permite la expresión libre de los ciudadanos. El artículo 35 lo confirma. Pero ¿dónde está la responsabilidad del periodista y el ahora comunicador o creador de contenido? Porque ahora, amigos televidentes, radioescucha, cualquiera que suba cosas a TikTok ya es periodista, y no es así. El periodista es una persona que vive de eso y que ha estudiado para eso. Pero ¿dónde está el nivel de responsabilidad del creador de contenido? Porque cualquiera se puede parar frente a una cámara y decir, fulano de tal es del pacto de corruptos y es un infeliz ladrón y degenerado. ¿Y no hay responsabilidad? Sí. Bueno, ¿hay responsabilidad? La que regula ese tipo de expresión es la Ley de Emisión del Pensamiento, que es una ley de rango constitucional. La Ley de Emisión del Pensamiento establece tribunales de imprenta, así se llama porque esa ley es una ley muy antigua, que data de los años 60. O sea que hoy por hoy, de los años 60 hasta 60 años después, yo creo que ya no es funcional. Sí, la verdad. Bueno, sin embargo, sí se efectúan tribunales de imprenta. Yo mismo estoy participando ahora mismo en un tribunal. No, es más, a mí me pusieron en un tribunal de imprenta ahorita. Es decir, que esa ley regula los casos en los que cualquier persona que se sienta agraviada por una publicación, bueno, entonces puede acudir a un juez. Viene el juez y aplica la ley de emisión del pensamiento
convoca al Tribunal de Imprenta, que está integrado por representantes de la Municipalidad de Guatemala, el Colegio de Abogados y la Asociación de Periodistas de Guatemala. Sí es una ley anacrónica, pero es lo que tenemos, es lo que tenemos. Pero vamos a parar aquí, Byron. Mira lo que se está diciendo, señor presidente. Está diciendo, Mm. es una ley anacrónica. Sí. Hay que cambiar esa ley. Sí, porque en cierto modo creo yo que favorece también cierto grado de impunidad en el ejercicio de la profesión. O sea, usted me dice que la ley de libre emisión de pensamiento promueve la impunidad en el ejercicio de la profesión periodística. Eso es fuerte. En cierto grado, porque por ejemplo, ahí la gente puede abusar. si un representante de una sola institución se renuncia a estar en un jurado, por ejemplo, Byron Barrera, en el jurado de imprenta, dice, yo lo siento mucho, pero no puedo participar y no voy al tribunal de imprenta. Entonces, ahí se detiene el juicio. Y ahí se detiene, puede ser meses, puede ser años, hasta que se integre el tribunal. Si viene el representante de la municipalidad y no nombra representante, no se integra el jurado. No se integra nunca. Entonces, esas son falencias de esa ley. El jurado puede decir nada más culpable o inocente, ¿verdad? Y entonces viene el juez y si se declara culpable al sindicado, que puede ser un periodista o cualquier otra persona, entonces el juez emite una sentencia, pero siempre es una sentencia, digámosle, casi simbólica, porque no establece, la ley de imprenta no establece las sanciones. Entonces queda a la discrecionalidad del juez emitir la sentencia. Entonces, es una ley hasta cierto punto infuncional. Yo creo que esa ley debe reformarse, pero a mí en varias ocasiones me han planteado varios gobiernos reformar esa ley. Por ejemplo, en tiempo de Serrano, siendo presidente del Congreso Edmund Mulet, yo radicaba en Costa Rica, Edmund me llamó a Guatemala, yo vine y me dijo, ¿qué opinas de esto? Yo le dije, esa ley hay que reformarla, por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Cómo y con quiénes? Ese es el problema y que la coyuntura política también sea favorable. El tema es el siguiente. Una publicación viene, alguien saca una publicación, yo soy director de un medio de comunicación, tengo derecho a una opinión, pero mi opinión va acompañada de una cara, de una opinión. Pero acusar a una persona, por ejemplo, como se ve usualmente, fulano de tal, presunto corrupto porque su primo hermano y ese primo hermano fue capturado y por lo tanto él está ligado a una estructura y en que pues en una pequeña nota periodística le destruyen la credibilidad, le destruyen el nombre, le destruyen el crédito, lo matan civilmente. Eso es caso para un tribunal de imprenta. Eso es un caso para un tribunal de imprenta. Habían señores, por ejemplo, que han sido absueltos, pero no hay derecho al silencio, no hay derecho a la reparación digna, porque ¿cómo reparas tú? Si tú tienes una pared blanca y le tiras un montón de pintura negra, ¿cómo la cambias? Aunque le eches pintura blanca y toda la gente... Bueno, sí, existe en la ley el derecho de rectificación y aclaración en el caso de notas periodísticas, ¿verdad? Porque los medios aquí nunca aceptaron en Guatemala que una persona que se sienta agraviada a través de una columna de opinión enviara una rectificación y el medio estuviera obligado a publicarla. Nunca los medios han aceptado eso porque ellos dicen que una opinión no tiene nadie derecho a rectificarla. Solamente la aplican en los casos de noticias. Pero si, por ejemplo... y entonces, ¿en dónde, pero mira, ¿y en dónde queda una sección como el peladero? ¿El peladero es noticia o es opinión? Bueno, La sección El peladero del periódico, ¿es noticia o es opinión? Pues yo creo que es una opinión más que todo, porque como información no está fundamentada en ninguna fuente. Entonces, como es opinión, es irrefutable. Sí, así es. Pero ¿la opinión es de quién? Si mandas una aclaración al periódico, el periódico, si quiere, la publica, y si no, no la publica.
Y si el titular fue grande, te la publicará en chiquito, ¿verdad? En 5 líneas abajo, que casi no se vea. Entonces, no es justo. Cuando una persona es dañada en su reputación, en su honra, en su intimidad, en su privacidad, en su imagen, por una publicación que no tiene fuente, que no tiene datos, que no puede probarse, eso es un delito, pues es una falta. Yo así lo veo. Y esa falta, por supuesto, es de las que la ley de visión del pensamiento habla, ¿verdad? Pero como digo, el proceso no es muy funcional. Nosotros en la APG, por ejemplo, somos el criterio, o al menos yo así lo he considerado siempre. La APG nunca debe renunciar a hacerse presente en un jurado de imprenta, ¿verdad? Pero no es lo mismo de otro representante que si, por ejemplo, si es un funcionario, un primo hermano de alguien que es funcionario de la municipalidad, digamos, el que resulta, digamos, responsable de un agravio, bueno, la municipalidad no enviará jamás un representante para proteger al sindicado. Entonces, esas son las falencias de la ley, porque si la municipalidad no nombra representante nunca, nunca se integra el jurado. Juicios de imprenta, que me recuerdo, contra Jorge Palmieri. Ahí, recuérdame alguno que Sí, hayan sido sonados. también creo que hubo un caso de Mario David García. María David García. Que nunca. Sí, los jurados, pero existen jurados de imprenta de menor, digamos, rango. Por ejemplo, en Antigua, hace poco, una publicación dedicada a bienes raíces publicó una información tendenciosa y la persona agraviada presentó denuncia al juzgado y se integró el jurado. Mario Recino, vicepresidente de la APG, fue al jurado de imprenta y se declaró la culpabilidad del medio y el juez aplicó o está pendiente de aplicar sentencia. Cuando un medio publica una noticia basada en un supuesto, ¿verdad?, sin comprobación ni rigor periodístico, esto sería motivo de responsabilidad penal o civil. Pues, pues no, hay una laguna ahí porque si es una información, la información se puede aclarar, se puede rectificar y el medio debería estar obligado. Ahora, si no lo publica, la persona agraviada puede ir a un juzgado y el juez puede ordenar La la publicación publicación de la y aclaración. la reparación digna del agraviado. Exacto. ¿Sí? Eso es complicado. Existen esos mecanismos. No obstante, yo creo que sí es necesario reformar la ley, pero en Guatemala, Ese es el mensaje de esta en entrevista. Guatemala tenemos una cultura de impunidad de todos. Todo el mundo delinque, pero nadie quiere ser juzgado. Y en el caso de los periodistas es la victimización, ¿verdad? También. Sí, es decir, yo creo, y yo antes expresaba mucho, cuando se reprimía a los periodistas y se les asesinaba o se les Sí, secuestraba, yo decía, es preferible juzgar a un periodista a que se le mate. no, en eso sí estamos de acuerdo, amigos televidentes, radioescuchas, ustedes saben que en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, o sea, a lo que hemos evolucionado en Guatemala, eso es mucho mejor. Es cierto de que algunos periodistas de alguna manera pues utilizan la tribuna para sus intereses políticos, pero eso es aquí y en todo el mundo. Sí, Aquí no se asuste. Fox News es republicano, CNN es demócrata. exacto. CNN defiende a los demócratas, a Biden y a todo lo que sea la agenda LGTB, el globalismo, etc. Eso es CNN. Fox, al contrario, a favor de Trump, a favor de la religión, a favor de la familia, a favor de la vida. Y entonces un medio tiene una ideología. Y en eso quiero ver si compartimos esto. Y ahora es muy común hablar de fake news, de noticias falsas. Y las noticias, pero no es una fake news que yo diga, es que fulano de tal trafica cosas que no son lícitas. Y bueno, si yo sé que alguien trafica cosas, como dicen los muchachos en el polvo blanco que no es harina, pues, ¿dónde está la denuncia detrás de eso? Porque si yo digo que fulano de tal es traficante, que fulano de tal es criminal, y no acompaño eso de una denuncia, yo estoy pecando de omisión de denuncia.
Sí. O sea, si no hay ningún documento, porque no es lo mismo decir, miren, la mató y aquí está la pistola, la mató y... no. Tiene que ser muy bien planteado, decir, en mi opinión, con nombre y apellido, fulano de tal, es esto, pero ahora es una ahora responsabilidad. eso es universal. Bueno, Sí, imagínese usted los en grandes el medios mienten también. bien, como que si fuera pan para pan diario. Imagínese usted en el TikTok, la gente sale haciendo lo que le da Sí, la claro. gana. Sí. Y aquí le dice, fulano tal informa, fulanito tal, noti no sé qué, noti no sé cuánto. Y cuando analizas tú la formación académica de los comunicadores, son personas que no tienen rigor periodístico, Sí. no tienen sustento y por lo tanto Por no un les lado eso, molesta. por un lado eso, pero por otro lado también un factor que también es muy negativo es la politización, porque muchos de estos casos se pueden inventar, se pueden lanzar, ya sea legalmente o ya sea mediáticamente, por cuestiones políticas. Y eso es algo que en Guatemala está haciendo mucho daño a la democracia, esa politización de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que decimos, la politización de todos los procesos, eh, eso. Pero ahí viene una situación. Fíjate que quiero recordar una cosa. Vos has viajado mucho a Estados Unidos y has visto los jurados en Estados Unidos, cuando una persona es nombrada jurado de un juicio, se le aísla de los medios de comunicación. Sí. ¿Por qué? Porque el principio en Estados Unidos es que si la persona que está juzgando a un criminal o a un supuesto acusado es influenciado por las noticias, ya sea a favor o en contra, su criterio no va a ser objetivo, sino que va a responder a la presión mediática. Y hay jueces, lo vimos en el tiempo de la CICIG, que daban su veredicto o daban su criterio, pero había un miedito a que la CICIG los pusiera. Te voy a poner el caso de la magistrada Dina Ochoa. La magistrada Dina Ochoa, en los tiempos de Dalanese, fue señalada como jueces de la impunidad. ¿Qué hizo la magistrada Ochoa? Se fue a Estados Unidos con su abogado, armaron un tremendo rollo allá en la ONU y la CICIG le tuvo que emitir una papel donde decía que ese comunicado no tenía fundamento. Pero ese papel lo consiguió ella para ella. Y todos los demás quedaron manchados. Y eso implicó aquel abogado Donado que no asumió como fiscal general. Entonces, y cuando sale la lista de la CICIG, los medios se fueron encima. Y entonces dijeron de todo. Sí. Ahí existe una influencia en la visión del juzgador. ¿Qué juzgador se iba a poner en contra de Sisi? Si estaba, ¿verdad? Pero es que es Y, casi, ahora casi es igual, y solo que ahora, del otro lado. entonces el pobre juececito, el pobre juez que tiene el caso del colega Zamora, le dan mañana, tarde y noche. Entonces, aquí es donde vemos nosotros que hay que reformar la ley, pero también hay que reformar el sistema de justicia porque en este caso, un juez que sea permeado, afectado o influenciado o atemorizado por como dice la fiscal, por el acoso mediático, Sí. está cabrón. Pero ¿Cómo hacemos ahí? pero por otro lado, es importante que la gente asuma responsabilidad, porque aquí en Guatemala pareciera que la honorabilidad, la idoneidad, como que ya se perdió, como que nadie ejerce ahora esos principios, esos valores que deben sustentar la conducta de las personas, ¿verdad? La gente también debe de ser responsable, todos, y en el periodismo Más que especialmente, todo. la responsabilidad, la ética, el apego a la verdad es fundamental, la contextualización de los hechos, ¿verdad? No solo de un lado, las noticias incompletas, todo eso es sesgado. Entonces, los comunicadores sociales y toda la sociedad en su conjunto también deben de tener responsabilidad. Ahora se abusa mucho por el asunto de que las redes sociales pues se han pues diversificado tanto que cualquiera, como vos decías, puede hacer un TikTok y tirarlo. Pero eso es sancionado por la ley de dimensión del pensamiento. Si alguien pues
afecta la Y honra de las mira, yo personas. pienso, si alguien incurre en difamación sistemática, pero la verdad, ¿sabes qué, Byron? Mi hijo David dice así, esto, todos hablan y nadie escucha. Mm, La gente habla al mismo tiempo. Sí, Y entonces escuchas tanto que al final yo creo que la gente ya no cree vos. sí. Esperan realmente que los medios serios, como digamos en Guatemala el periódico, el Prensa Libre, los canales, digan las cosas como para creerlas. Y aún así se ponen en duda, ¿sí o no? Sí, pero pues también pienso yo que todos tenemos que tener respeto por la integridad de las personas. Por Y, la integridad. Te voy a poner un caso interesante, ujú, fíjate. ¿Has oído de Maciel Carrillo? sí, exacto, sí. La que es candidata a A esa diputada. mujer, por ejemplo, la han hecho pedazos. Pero ahora, fíjate, yo no la voy a, yo no voy a, no quiero que crean que yo tengo una relación con el partido este de Avanzada Ujú, Nacional. Pero vean, a Maciel la han acusado, sí que ella es presentadora y le sacan incluso de su cuerpo, como es ujú, modelo, y con un sí. fondo le ponen un nightclub muy conocido. Y entonces dice, ella, ¿cómo así cualquiera puede ser candidato a diputado? Lo que no saben es que Maciel, además de ser modelo, de ser influencer, es abogada. Sí. Está más preparada que muchos. Lo que pasa es que además de abogada es bonita. Pero además también hay que recordar una cosa Y es que estamos pasando por alto, que también hay delitos que se sancionan por el Código Penal. como el acoso Injuria, calumnia, difamación, pueden ir, están, eh, digamos, tipificados. están tipificados en el Código Penal. Pero para Entonces, eso deben de pasar primero por ti. Pues bueno, bueno, interesante esta plática. Gracias por participar acá nosotros en Conexión GT. Vamos a entrar un poquito más para hablar sobre el tema de la libertad de prensa y la responsabilidad que tenemos todos. Usted, amigo televidente, usted que está por allá, el que me escucha, usted también es responsable por el contenido que sube. No ande compartiendo cosas que no le consten. A mí me pasó el otro día, con una foto de Neto Blanco. Sí, dijo yo, ahí la publico. Y después yo me pongo a verla bien y me escribo tu cuate, mira vos, esto es montaje. Bendito Dios, pudimos rectificar, pusimos la original y el montaje y santos en paz, porque yo no quiero problemas con nadie. mm, Pero uno cae, porque a veces las fuentes, aunque parezcan confiables, no lo son. Muchas gracias, exacto. Byron. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Ha sido un gusto estar con ustedes en este programa de Conexión ET. Soy Richard Shaw y nos vemos en la próxima emisión de este programa.